Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Unidos es la llave. Queremos darle gracias primeramente a Dios. Gracias a la hermana Cristian por acompañarnos siempre, ya que el lunes pasado fue un caos con el sonido. Así que lo prometido es deuda. Hoy vamos a continuar el tema acerca de las profecías. Siempre es importante entender, saber y comprender por qué en este tiempo debemos de, yo creo que saber un poco acerca de la estructura de la profecía. ¿Para qué Dios quiere profetizar? ¿Por qué Dios va a usar a una persona para profetizar? ¿Qué es lo que realmente es la intención de Dios con la profecía? Porque recuerde que en este tiempo la gente piensa que ya no hay profeta, pero la Biblia habla todo lo contrario. La Biblia dice que hay 5 ministerios como apostolado, el maestro, el profeta, el evangelista y el pastor. Uno de esos es la profecía. Y vemos nosotros como la ejecución de la escuela profética en el Antiguo Testamento, que creo que en el Nuevo Testamento fue el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias, pero eso no queda como o deja obsoleto el ministerio profético, inclusive el profeta en este tiempo. Así que de ese tema vamos a hablar con la hermana Cristian, que ella es la dura, como decía la hermana Ale, en la profecía. Y bueno, para eso pues queremos darle la bienvenida a todos ustedes, a aquellos que han sido fieles con nosotros, y vamos a saludar a los poquitos y pequeños que están con nosotros, nuestra hermana Joanny Polanco, nuestra hermana Liliana y nuestro hermano Juan López. Si hay otros que no los podemos ver, bueno, usted puede compartir esta enseñanza para que pueda personas pues compartir de este tema, amén. Así que antes de iniciar vamos a orar para pues comenzar y entrar en lleno con este tema, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En esta noche pedimos que el Espíritu de Dios, Señor, venga sobre nosotros, Padre, para que seas tomando control de nuestra mente, de nuestra boca, para poder hablar, Señor, según tu palabra, como, Señor, lo has dicho en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén, amén y amén. Y antes de que continuemos con este tema, queremos invitarlo para el día jueves. Si usted quiere poner alguna petición, vamos a tener a los hermanos profetas para que puedan orar por su petición y le pueda dar una palabra de parte de Dios. Así que sintonícenos el día jueves, que es nuestro culto regular, que es a las 7:30. Vamos a tener un poquito, creo que de meditación de la palabra, pero más queremos dedicarnos a que la gente ponga su petición, pero tiene que enviarla antes para que la podamos leer y pues la podamos dar la palabra que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Así que hermana Cristian, bienvenida. Va compartiendo los grupos para que se dejen las personas en este tiempo que estamos ahora hablando sobre lo que es la profecía. La profecía creo que es un tema bien ¿cómo se llama? Controversial porque las personas tienen una idea de la profecía errada por las experiencias que han vivido, pero la profecía no deja de ser una palabra, un mensaje inspirado por Dios. Amén. El hecho de que uno a veces haya tenido mala experiencia no deja de quitar de que Dios es un Dios que ha decidido hablarle a su pueblo. Y realmente es el tiempo donde creo que Dios quiere hablarle a la gente, porque Él le quiere hablar a los suyos, porque es el tiempo donde la gente está confundida. Cada vez que el Señor miraba que su pueblo se desviaba, levantaba un profeta para que hablara. Porque el profeta hablaba porque muchos no escuchaban a Dios. Y tenía que mandar un mensajero que diera una directriz de lo que el Señor quería expresar en el deseo de su corazón. Amén. Así como dice en 1 Samuel 35, que Él va a levantar un sacerdote fiel, que haga conforme el deseo de su corazón y de su alma. Y creo que el expresar Dios un mensaje a su pueblo, a una persona individual, a una congregación, es el deseo que Dios tiene para esa persona o esa congregación o ese ministerio. También pasa, Cristian, que ayer empezamos un tema en devocional, hablamos acerca de los enemigos de la fe. Y para mí, eso es un criterio personal que hemos llegado. Pienso que la ignorancia es uno de los enemigos más letales de la fe. No voy a desmerecer el miedo, pero creo que el ignorar, porque siempre cuando estamos ignorando algo, obviamente no lo vas a poder hacer. Decía la Biblia, si la trompeta no es clara, ¿quién la entenderá? Si no la entiendes, no vas a poder accionar según lo que Dios está hablando. Entonces, yo creo que la ignorancia al ministerio profético, la ignorancia a la profecía, la ignorancia al vaso profético, la ignorancia a la persona que lleva este don, yo creo que es lo que nos hace a nosotros muchas veces fracasar constantemente, porque, fracasas una vez,
Pero los mismos fracasos constantes, pues uno tiene como que revisarse, porque yo creo que ya con tantas caídas debe de aprender por qué está pasando eso. Decía el profeta Bishop, que escuchaba hoy día, que dice cuando una persona reincide en algo mal, dice que eso hay que corregirlo, dice. Claro. En una parte dice, tú te puedes equivocar en algo, él hablaba, pero cuando una persona reincide en algo que está incorrecto ante lo que dice la Escritura, uno tiene que corregirlo. Igual la persona que profetiza, claro, tiene que ser preparada, como hablamos la otra vez. Tiene que ser instruida, tiene que ser guiada, porque para eso Dios dejó profetas, Dios dejó mentores, Dios dejó escuelas proféticas, y Dios es un Dios que es un maestro. Aunque la profecía es la palabra de Dios, pero Él también quiere enseñaros cómo administrar ese don. Y una de las cosas que habla es que este don es un don sobrenatural para pronunciar, dice, por medio de los oráculos, en nombre de Dios, lo que Él tiene preparado, la inspiración de Dios para su pueblo. Y los expectantes de la profecía son la iglesia. La iglesia de Cristo es la que Dios quiere hablar. ¿Por qué? Porque es la que Dios quiere darle un mensaje, porque es la que Dios está preparando para lo que Él ya destinó desde antes de la fundación del mundo, que es llevarse a la novia. Esa es la meta del Señor. La meta de Dios es como, yo creo que la profecía es como ese papá, ¿verdad?, que te está instruyendo. Te instruye, uno como padre le instruye a hijo todos los días, y la profecía es como decirte cuáles son las cosas que tienes que hacer y lo que también deseo de Dios para contigo, porque todo padre tiene un deseo para su hijo, y cuando el hijo obedece al padre le va a ir bien. Así es la palabra profética. Cuando tú la pones en práctica, la palabra profética que Dios te ha dado, y tú trabajas basado en eso, Dios lo va a cumplir. Hemos entendido también, como hablábamos la semana pasada, que hay falsos profetas. Lo existe. Como está el bien, está el mal. Y eso no lo podemos, como dice, descartar. Pero también habla que dice que tenemos que discernir la profecía. Cuando alguien te profetiza, tiene que ir acorde a la palabra de Dios. Y alguien tiene que dar testimonio de que eso proviene de Dios. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo. Lo que pasa también es, como hablábamos la vez pasada, creo que es un ministerio bastante... ¿Amén? ¿También? Es como que hablábamos la vez pasada que es un ministerio bastante controversial. Controversial por muchas cosas, porque unos dicen que sí, es el tiempo de la profecía, otros dicen que no, otros dicen que ya caducaron. Entonces yo creo que todas esas doctrinas, unas de hombres, otras yo creo que son doctrinas erradas, trae confusión a la gente. Yo creo que lo vemos claramente cuando Elías se manifiesta a Israel y empieza a definirlos. Y cuando los define, obviamente el pueblo no sabe responder porque está confundido. Y en este tiempo no hay excepción. Creo que este ministerio es un ministerio bastante golpeado, hasta por los mismos ministros, ministros que tal vez no creen en la profecía porque sus escuelas teológicas o la escuela donde ellos estudiaron les enseñaron que ya este ministerio caducó. Pero a veces yo digo, bueno, hay que tener bastante como, ¿cómo se dice? Como tienes que tener, yo pienso, todos los elementos juntos para poder decir que un ministerio caducó cuando Dios no dice eso. Pero una cosa que dice, vamos a leer aquí donde dice en 1 Corintios 12:10, la profecía es parte de los dones del Espíritu Santo, y eso nunca caduca. Todo lo que es del Espíritu no va a caducar, porque lo que Dios salió de la boca de Dios no va a caducar. Él es un Dios que siempre está en constante, como sea, trabajando, produciendo y haciendo que su palabra dé un fruto. Y dice en 1 Corintios 12:10, aquí lo tengo. 1 Corintios 12:10. Dice aquí, ok, aquí dice, a otro dice el poder a otro poder de milagros, a otros profecía. O sea, que voy a leerlo todo pues para que ustedes lo vean, lean todo lo que hay en los dones. Dice, diversidad y unidad de los dones. Dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu no cambia. Si tú anulas la profecía, tú estás anulando al Espíritu Santo. Claro. ¿Ves? Entonces dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es lo que hablamos, hay diferentes tipos de ministerios que Dios nos llamó con una visión, pero todo tiene que ser con la misma intención de que nosotros nos vayamos con Jesús. Esa es nuestra meta, que la iglesia sea arrebatada, porque dice que hay muchos ministerios, pero el Señor es el mismo, Él no cambia. Que hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, Dios está hablando de que Él está dando esto a través del Espíritu Santo para el bien de ¿quién? De la iglesia. Yo creo también, Cristian, que pasa que yo creo cuando hay muchas doctrinas,
hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Y obviamente al no creer en el Espíritu Santo no entiendo quién va a embellecer la iglesia. Pero bueno, hay de todo en este rebaño. A veces yo quisiera saber cómo Dios va a tratar a esa gente, pero bueno, no me corresponde a mí. Pero corresponde al Señor pero a veces me gustaría saber, porque hay esas confrontaciones confusas. Te lo digo porque a mí en su tiempo de oveja me confundía. Aunque nosotros cuando iniciamos, bueno, inicié yo en el ministerio, no sino cuando inicié mi vida cristiana, todo se podía. Todo en Cristo se podía. Cuando nosotros entramos en una famosa madurez de la cual nosotros hablamos, hay demasiadas restricciones. Demasiadas restricciones para orar, demasiadas restricciones para pedir, demasiadas restricciones para buscar al Espíritu Santo, demasiado formalismo en la oración. Se vuelve muy dogmático. Sí, demasiado formalismo en no sé si en la palabra, pero yo también entiendo que lo que ellos quieren tratar de hacer es que nadie se desvíe, porque todo tiene que tener un límite y un balance. Yo esa parte la comprendo, pero también veo esa descompensación en el ministerio, por lo menos en el ministerio profético. No vamos a hablar de los otros, pero el ministerio profético, que es donde Dios quiere hablar. El que tú leíste ahorita en 1 Corintios 12:10. Se llama Sileno, que dice que pues a uno le da la palabra de sabiduría, dice, por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento según el Espíritu, a otro fe, dice, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, o sea, el único Espíritu, dice. Claro. Y a otro poder de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces tú no puedes anular lo que es la voluntad de Dios, porque ahí dice que según la voluntad de Él, Él va a repartir los dones. Entonces la profecía es un mensaje que viene de parte de Dios. Y como dice, cuando Dios quiere hablar, cualquiera puede profetizar, pero en el término que yo lo veo, que cualquiera puede profetizar, es que si el Señor quiere un mensaje y no hay nadie en ese momento, y esa persona tal vez está receptiva a Dios, Dios va a usar la vida de esa persona para bendecir a otro por medio de la palabra. Amén. Entonces, si esa persona empieza a fluir en la profecía, empieza a sujetarse a lo que es, sabe, la palabra, a sujetarse a su líder, puede ser un candidato bueno que trabaje ese don, porque si Dios te dio un don, tú tienes que pulirlo, así como tienes que pulir el don de la fe, el don de la sanidad. ¿Cómo tú puedes pulir el don de la sanidad? Cuando tú oras por los enfermos. Si tú no trabajas algo, no va a hacer, no te vas a hacer diestro. Sí, y no vas a ver el resultado. Es como todas las cosas de Dios, es producción y es trabajo. No solamente quiero que Dios me use, pero yo también tengo que poner en ejecución lo que Dios me encomendó. Pero aquí dice que Dios repartió según la voluntad. Y si Dios tiene una voluntad para contigo, es para que tú hagas algo para Dios. Amén, así es, ¿Ves? ¿verdad? Entonces la profecía, aunque las personas quieran anularla, y aunque muchas personas se han equivocado, y aunque se han levantado falsos cristianos, falsos profetas, eso no anula lo que Dios quiere hacer con su iglesia. No podemos anular cuando Dios quiere hablar. Por algo Dios nos dijo de que tenemos que discernir. Hasta Dios te da la opción de discernir. ¿Por qué? Porque Él sabe de que van a haber falsos profetas. ¿Y quién nos ayuda a discernir lo que viene de Dios? El Espíritu Santo. Tiene que dar testimonio de que eso viene de Dios. ¿Ve? Y como dice, si tú quieres tomarla, toma, y si no, no también. Pero lo que es de Dios se va a cumplir, porque así lo miramos en los tiempos antiguos con los profetas, cuando venía Jeremías a profetizar, cuando venía Isaías, y vemos que todos estos hombres de Dios cumplieron un ministerio profético, pero también Dios los respaldó, pero ellos también fueron adiestrados en las escuelas proféticas, ellos fueron trabajados, que creo que es el tiempo ahora que la gente se manda sola. ¿Me entiendes? Se manda sola. Dios lo usa y ya se van solos. Dios lo usó un poquito y ya se van solos. Y no se dejan trabajar. Porque vemos al Señor Jesús que Él tuvo 3 años con sus discípulos. Él los entrenó, Él los trabajó y Él les enseñó. Si dice cuando se reunían y vino el Espíritu Santo, iban, sabe, de casa en casa y tenían esas manifestaciones, había profecía. Pero ¿qué pasaba con los apóstoles? Que ellos también eran hombres que estaban conectados con el Espíritu Santo. Cuando uno se conecta con el Espíritu Santo, tiene que haber una manifestación sobrenatural. Dios tiene que hablar, porque es el interés de Dios. ¿Qué es el interés de Dios? Manifestar la voluntad al hombre. ¿Cuál es la voluntad de Él sobre nosotros? Porque nosotros no vamos a poder hacer algo sin que Dios nos diga. Es verdad. Muchas veces el pastor el Señor también le dice, mira, vas a pasar por esto.
¿Y por qué Dios te lo dice? Porque al final Dios quiere salvaguardarte a ti. Dios sabe que yo te advertí, pero yo estoy contigo. Porque Amén. siempre una palabra del Señor va a venir, como dice la profecía, viene en tres, como sirve para tres cosas. Sirve para edificar, sirve para exhortar y sirve para consolar. Como hablábamos, ¿qué es la exhortación? Que en el término de español, creo que las personas lo malinterpretan como un regaño. Es lo que exhortar lo ven como un regaño. Pero dice en inglés que exhortar significa, dice, alentar a la persona. Lo que pasa es que la exhortación no es suavizar la palabra. Lo que tienes que decir, lo tienes que decir. Porque el Señor le dijo a Jeremías, lo que yo te mande que digas, dirás. Así es. Y donde yo te mande, irás. O sea, el Señor no le dio opción a Jeremías. Así es. Entonces muchas veces cuando Dios te da una exhortación por una profecía, es como un sentido de alerta, un sentido de advertencia. Y los sentidos de advertencia no son malos. Dios quiere evitarte lágrimas, sufrimientos, malas decisiones, etcétera. Un montón de cosas. La gente muchas veces, ahora, no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo nunca, creo yo, en que a la gente se le profetice solamente cosas bonitas. Bonitas es al término latino. Yo creo que Dios a lo largo de la Biblia vemos cuando el Señor llamó la atención de Nabucodonosor, cuando lo exhortó, que le dijo que tenía que reconocer que todo lo que tenía el Señor se lo había dado. Y que el día que se le olvidase ese día iba a comer con los animales, y exactamente sucedió cabalmente. Entonces Dios lo que no quería era que él comiera con los animales. Por eso le dio un sentido de advertencia a través de una profecía. También, pastora, creo que, como le decía anteriormente, los profetas fueron adiestrados a dar el mensaje de Dios. ¿Cómo lo iban a dar? Y creo que cuando alguien te adiestra, tú vas a saber a manejar el don. Como le explicaba la otra vez, cuando viene la palabra de Dios, muchas personas tal vez no saben hablar las palabras como exacta, cómo decirlo. Y en eso se pueden equivocar. Porque tal vez no es lo que Dios dijo, pero es como ellos tal vez lo pudieron expresar. Y tal vez se quisieron equivocar, pero no estoy excusando a la gente que sí se equivocaron. Pero pasa a veces que tal vez las personas, como son nuevitas, no saben manejar. Pero ya cuando las personas tienen que ser entrenadas, tú vas a saber manejar cómo tú dar la palabra que Dios te está dando en ese momento. ¿Te acuerdas que yo siempre te he dicho, y bueno, creo que en eso a veces nosotros no llegamos a un acuerdo de un 100%? Siempre te he dicho que una de las cosas que yo creo que le hizo daño o le hace daño a la iglesia es cuando dicen en Amós, si no me equivoco, ¿no? Cuando dice, cuando el león ruge, ¿cómo es? Cuando ya no me la sé. Dice, cuando ruge cualquiera puede profetizar. No, cuando el Señor quiere hablar, cualquiera profetiza. Y ese verso bíblico, búscamelo, Ale, por favor. Ese verso bíblico se hizo como un himno. Y entonces no importaba la condición de la gente cuando profetizaba. No importaba si la gente se estaba subiendo enojada. No importaba si la gente, qué sé yo, tenía una rencilla contigo, conmigo o con alguien. No importa. Porque si Dios quiere hablar, cualquiera profetiza. Y uno no tiene el cuidado. Obviamente que no te estás equivocando siendo bebé. Te estás equivocando sabiendo que hay un aspecto que va a traer contaminación a la palabra. Así es. Desgraciadamente, si nosotros fuéramos un poquito más serios, déjame decir, también me da temor decir algo que Dios no dijo, porque la única persona que va a quedar en vergüenza soy yo y el ministerio, porque Pablo decía que no desacreditemos el ministerio. Entonces, el no tener esa conciencia, la responsabilidad, el preparo, porque yo creo que yo leí un libro que se llamaba Los peligros del profeta. Y mira, hablaba del peligro de Moisés. Y hablaba un montón de peligros, que era una situación que nosotros estábamos viviendo. Y yo decía, wow, este señor o este obispo como que estaba viendo realmente lo que estaba sucediendo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que llegar a un punto donde alcancemos esa madurez para poder decir, el Señor dijo. También creo, pastora, porque no podemos decirlo como un dicho, el Señor dijo. También creo que muchas veces la misma inmadurez de la gente que las ponen, por ejemplo, a profetizar. Creo que igual el Señor Jesús mandaba a los discípulos y también se equivocaron. Es verdad. Se equivocaron cuando dijeron que no le pudieron sacar el demonio a ese. Le dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe?
que no pudieron sacar al demonio de esa persona. Entonces creo que en el aprendizaje muchas veces toda persona que está detrás, por ejemplo el pastor, el que líder, toma un chance, toma un reto, toma un peligro, ¿verdad?, de que esa persona se vaya a equivocar, pero es parte también donde uno también Dios le va enseñando, y también porque puede ser que esa persona se deje trabajar y tú le vayas guiando, le vayas enseñando cómo manejar la profecía, ¿ves? Claro. Por ejemplo, cuando yo vine a los caminos de Dios, yo empecé a profetizar, no tenía ni la remota idea de lo que yo decía, pero decía, así dice el Señor, y así dice el Señor. Pero realmente yo no sabía lo que estaba diciendo. Voy a una iglesia americana y yo empiezo a leer la Biblia porque yo recién me había convertido al Señor. Y era una experiencia nueva para mí. Y empiezo a leer lo que es la profecía. Y cuando ya venimos entrando ya en el tiempo ahora con el pastor Andy sobre la profecía, empecé a leer más los libros del Bishop B. Harmon, porque uno tiene que leer e instruirse las personas que tienen experiencia en eso. Bueno, aparte que él tiene un ministerio. Y tiene un ministerio de profeta. Entonces, es ahí donde también el profeta tiene también que querer instruirse en la profesión que Dios le dio. Porque como usted decía, tenemos que tomar con responsabilidad la palabra de Dios. Porque cuando yo doy una palabra errónea, yo estoy dañando a esa persona. Claro. Entonces tú tienes una responsabilidad no solamente delante del Señor, pero también delante de esta alma que tú puedes jugar y dañar la fe de ellos, porque es jugar con la fe de ellos si tú no te preparas. Entonces muchas personas tomaron el puesto de estar en un lugar profético y no tomaron la responsabilidad que conlleva estar en ese puesto. ¿Me explico? Sí, yo también. O sabes, sí, me pusieron ahí porque Dios me usa y porque Dios esto, sí, pero ¿qué tú estás haciendo para que ese don que Dios te ha dado por la gracia de Él y por la voluntad, tú lo trabajes para que seas responsable y dé el mensaje como Dios quiere en ese momento que tú lo digas? ¿Me entiendes? O sea, y déjame decirle, cuando uno profetiza, yo creo que, voy a hablar de mí, porque es mi único caso que conozco, yo siempre tengo ese temor de Dios, de decir, Señor, ayúdame a que yo dé la palabra como tú la diste. ¿Por qué? Porque sé que ¿cómo le puedo explicar? Es un reto para uno, porque tú no puedes acreditar el ministerio de Jesús, y también tú no puedes dar un testimonio malo de la profecía, porque la fe de la gente se puede herir, y las personas llegan a un punto que no van a creer en nada, y se van de los caminos de Dios, porque alguien le dio, ¿cómo se puede? Le puede decir un mensaje erróneo. ¿Me entiendes? Un mensaje erróneo. Como esta profecía que escuchamos hace muchos años, ¿verdad? Que le dijo a esta persona, tu madre se va a sanar y estaba muerta la señora. Sí. Claro, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Sabes? Que le dice que su mamá se va a sanar y está muerta. Entonces son cosas que muchas veces tenemos que entender, que somos gente humana, que hay personas que se van a equivocar, que hay personas que están aprendiendo, pero también que hay personas que tienen que tomar con responsabilidad. Cuando Dios te llama, yo creo que toma una responsabilidad. No sé, es como ser papá. Tú no te puedes desligar de ser papá, ¿verdad? Claro, es verdad. Tú sientes con que estés golpeado, cansado, tú tienes que trabajar, porque tienes una responsabilidad de padre. Así es cuando tienes una responsabilidad con el llamamiento de Dios. Dios te manda de alguna manera a que te prepares, porque dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Por eso cuando Dios llama a una persona para hacer algo extraordinario, Dios te va a procesar. Dios te va a trabajar para que tú no te desvíes y lleves la palabra. Lo vemos con los profetas que pasaron. También pienso, agregándole un poco a lo que tú estás hablando acerca de la responsabilidad, también pienso que cuando la gente se equivoca, debe de tener el valor de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. No estuvo bien lo que yo profeticé, entonces yo tengo que observar de dónde vino esa profecía. Si no vino de Dios, porque hablamos en Deuteronomio que tal profeta que diga algo y no se cumpla, no tengas temor de él, decía. Entonces, creo que eso es lo que le hace falta a la gente de hoy. Le falta un poquito de ética, le falta un poquito como de humildad, porque, yo entiendo que todos nos podemos equivocar, pero en una cosa tan seria, con alguien que le haces un daño y no sucede, creo que no hay que irse a los extremos, pero también debes de revisarte, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Será que yo estoy dejándome ir por las emociones? ¿Será mi carga que tengo con la gente que me da a mí ganas de darle palabras de esperanza? Y como Pablo decía, porque yo creo que no está mal tú dar tu sentir. Pablo decía, esto lo digo yo, más no lo dice el Señor, esto lo dice el Señor, más no lo digo yo, lo aclaraba. Y pregunta. Y más sin embargo, hay palabras que Pablo dijo
que hoy las vemos como doctrina. Pero pregunta, ¿por qué Pablo decía, él podía diferenciar lo que Dios decía y lo que hablaba él? Es porque Pablo él había sido entrenado para la vocación que Dios le dio. La gente hoy día quieren ser usados por Dios, pero no quieren ser entrenados. No quieren ser capacitados. No quieren ser procesados, no quieren ser trabajados, no quieren ser disciplinados, no quieren ser amonestados. No quieren nada. No quieren nada. Entonces tú no puedes tomar un cargo si tú no estás dispuesto a pasar los procesos. Y fíjate que porque pastora, miramos fíjate, Elías, miramos Jeremías. Decía, yo hablaba con los jóvenes ayer, decía Jeremías que él estaba, dice, preso. Y vino la palabra de Dios para decir una palabra de sanidad a Israel. Pero estaba preso. Pero Cristian, pero también la palabra de Dios dice que de todos los dones desea el de profecía. Y cuando nosotros miramos que el de profecía es uno de los dones, por lo que dice la Escritura, de mayor auge, con la intención de buscarlo más, se supone que hay mucho más responsabilidad porque tiene que ver con la palabra. Mira lo que dice en Amós capítulo 3 verso 7, dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Ok? Y dice en el verso 8: ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Entonces, una de las, estas palabras le hicieron daño a la mente de la gente. Pero creo que le hicieron daño, es que Cristian, yo hace daño a la gente que creo que son inmaduras, porque creo cuando, no, pero también cuando uno está, pero acuérdate, cuando tú escuchas en una predicación, en una enseñanza o de la misma gente 10 veces, bueno, pero si Dios quiere hablar, Dios me va a usar. Entonces estás como entre la espada y la pared, porque la palabra de Dios dice eso, pero tú sabes bien que cuando alguien va a profetizar algo de Dios, tiene que tener ese temor, porque no solamente estás poniendo en evidencia el ministerio, sino el alma de la gente. Entonces muchas veces la gente, en mi punto de vista, ¿no? La gente que ha sido certera en algunas cosas, se llenan de soberbia, para mí se llenan de ego y empiezan a distorsionar la sabiduría de Dios, porque es lo mismo que le pasó al querubín. Y aunque la gente se sienta mal, porque, discúlpame, el Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Imagínate, Pedro se va todo bravo, todo lisiado y no regresa a Jesús. Entonces el Señor no le hubiera preguntado acerca de las profecías. Ahora tenemos música. Pero yo creo también de que, es como le decía, que cuando Dios te llama para una vocación, Dios va a trabajar tu vocación. Vuelvo a lo mismo. Timoteo era un joven. ¿Quién lo instruyó? Pablo. O sea, siempre alguien que te va... Necesitamos muchos Timoteos en este tiempo. O sea, hay siempre alguien que te va a ti a instruir. Y si tú no tomas con responsabilidad el don que Dios te dio, tanto la sanidad como el discernimiento, como la liberación, si tú no tomas con responsabilidad, tú vas a llegar a cometer errores y vas a dañar. Graves. No solamente en la profecía, los dones en la sanidad, los dones en las liberaciones, tú te vas a equivocar, porque tú estás caminando a tu propia voluntad, pero no a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, tú tienes que ser conforme Él te lo dijo. Cuando el Señor le mandó al hombre del cántaro de agua, que le dijo a los discípulos: sigue a este hombre. Entonces ya Dios, cuando dice algo, es porque ya preparó el camino para que lo haga. Por eso cuando el Señor te dice: vas a pasar por esta prueba, pero yo estaré contigo, Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Va a ser duro el camino, o vas a pasar por esto, pero acuérdate, yo no te voy a dejar. Entonces siempre la profecía va a venir a traerte en ti un aliento, un despertar. Dios va a hablar cuando Él sabe que tú lo necesitas. Lo que pasa también que... creo que nosotros también como ministros, y me incluyo, todos los ministros en general, al hablar en contra de la profecía y de los profetas, también ponen en contra, es contraproducente al pueblo al corazón del pueblo. Porque cuántas de esa gente realmente vinieron, vamos a decir, están en la iglesia y están creyendo en el Espíritu Santo. Hay gente que no cree en el don de lengua. Vamos a decir que es el más sencillo. Hay gente que, qué sé yo, no cree en que el Señor puede darte un don de fe o el don de ciencia. Hay muchas cosas que no creen. Entonces, obviamente, cuando el Señor quiere hablar, pues ¿quién va a hablar? Ahí es donde yo creo que se usa la palabra de Amós. Que cuando Él habla, cualquiera profetiza, pero le está hablando al sentido de que hay una urgencia, un sentido de urgencia de parte de Dios cuando quiere comunicar algo. Es lo que le decía: si no hay nadie en ese momento y Dios encontró una persona tal vez que estaba abierta,
lo puede usar. Sí, lo va a usar. ¿Ves? Lo va a usar porque Dios hace como quiere, cuando quiere, como Él quiere. Él dice que Él repartió los dones conforme a la voluntad de Él. ¿Quién puede ir en contra de la voluntad de Dios? Nadie. Nadie. Entonces, como Dios lo estipuló, Dios lo va a hacer. Por eso una de las cosas que tenemos que entender que cuando alguien te profetiza, tú tienes que discernirlo. Por eso es bueno grabar las profecías. ¿Qué es lo que puede ser de Dios y qué es lo que puede ser de la mala persona? Pero uno tiene que también ser responsable cuando uno recibe la palabra y no ser emocional. Porque muchas veces la emoción de nosotros, cuando nos profetizan, escuchamos otra cosa que no es. Es verdad, pasa. Eso es verdad. Y cuando uno graba, uno dice, vuelve a repetir, esta parte no la escuché. Y también una parte que Dios te dice, ok, si tú eres fiel, entonces yo voy a hacer esto. Entonces, cuando tú dices, Dios te dice, si tú eres fiel, voy a hacer esto, tienes que ir a ver qué es lo que es la fidelidad. Porque cuando leemos la profecía que Dios nos da o una palabra que Dios nos da, tenemos que estudiarla. Por eso dice discernir. ¿Qué discernir? Tú tienes que, ¿cómo se llama? Como con pinceles, desmenuzarlo. Sí. Para ver, discernir no solamente, me dijeron que voy a hacer tal cosa, no, pero qué fue lo que también Dios te dijo. La condición para alcanzar eso. Lo que pasa es que yo creo que hay una palabra que se mueve mucho en nuestro mundo evangélico, que es que Dios puede hacer como quiere, cuando quiere, y eso ya lo sabemos. Pero muchas veces se nos dice, si usted cree, será posible. Sí, pero cuando Dios habla, y lo vemos en el patrón de Dios, Dios habla y Dios recomienda. Recomienda una condición para que se cumpla la bendición. Bueno, hay una cosa que dice en el Mateo capítulo 6, verso 33, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero las cosas que serán añadidas viene de un precedente donde decía que no nos preocupéis como hacen los gentiles. Y de ahí viene cuando él habla acerca de las preocupaciones. Dice que si nosotros estamos enfocados en buscando al Señor, dice que Él va a añadir. Por esa razón le pregunto a usted, ¿a quién Dios le va a revelar? Dice que Dios le va a dar a sus profetas. ¿Pero quiénes son sus profetas? Aquellos que están con Dios, aquellos que se meten con Dios. Porque miramos, por ejemplo, a Jeremías, era un hombre que buscaba a Dios. Sí. Miramos también aparte que Dios lo escogió de temprana edad. Sí, pero estos hombres que fueron escogidos, ellos tenían una relación con Dios, sino cómo ellos podían escuchar la voz de Dios. Cómo ellos podían escuchar lo que el Señor les estaba diciendo que tenían que hacer, aunque no quería, porque Jeremías muchas veces no quería decir, profetizar. ¿Me entiendes? Pero al final él lo hacía porque en su corazón había ese compromiso y ese llamamiento y esa preocupación por hacer la voluntad de Dios. Por eso yo creo firmemente cuando Dios te escoge es como casarte con Dios. Y cuando Dios te escoge, Dios te va a pulir y Dios te va a trabajar. Pero también tú tienes que dejarte trabajar. Porque no se trata con decir yo amo a Dios, se trata con uno también cumplir lo que el Señor te ha mandado a hacer. Es cierto. Y es ahí donde está el éxito. No está el éxito en que nosotros hagamos lo que Él nos mandó a hacer, porque es ahí donde tú vas a ver la manifestación de lo que Dios te ha prometido. Es como hablaba la otra vez, Dios te puede profetizar muchas cosas, pero si yo no trabajo en pro de lo que Dios me dijo, entonces ¿cómo voy a alcanzar eso? Tiene que haber tiene que haber un orden, porque Dios es un Dios de orden. Si dice que Él viene a tener un ordenamiento, dice, me encanta ese verso de Jeremías 33:7 que lo he leído, que dice que Dios viene a restituir, dice, a Judá, a Israel como era en el principio. ¿Y por qué Dios habla de los principios? Porque de un principio Él dio una palabra y esa palabra tiene que cumplirse. Cuando vino el pecado al huerto, el hombre se degeneró. Y dice en Job 33:26 que dice que Dios viene a llevarnos al estado de la inocencia, porque el hombre la perdió. Entonces, ¿qué ha pasado hoy día? Hay una degeneración en lo que es el alma y la mente de la persona, que ya la gente no cree en Dios. Terriblemente. Esa es la generación que estamos viviendo. No creen en Dios. Entonces, cuando Dios te habla, muchas veces tiene que decirte cosas personales, íntimas tuyas, para que tú creas que Dios te está hablando. También pasa de que uno no pasa mucho como desapercibido la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no andemos por vista, sino por fe. Muchas veces la gente, por una circunstancia que ocurre, cambia su naturaleza, cambia su esencia, cambia el espíritu que estaba cuando el Señor te poseyó, vamos a decir, te engendró la palabra en ti. Y muchas veces nosotros tenemos que hacerle caso a lo que dice la Biblia cuando dice que andemos por fe. O sea, que nuestras circunstancias no marquen una diferencia en contra a su palabra. Amén. Porque obviamente le vamos a hacer daño al ministerio. Sí. Mira que dice en Romanos, que está hablando de Romanos 12:6, dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada,
usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. ¿Cómo tú vas a usar la profecía? Cuando tienes fe en lo que Dios te está hablándote. Porque para uno profetizar también, uno tiene que tener fe. ¿En qué? ¿Y cómo se trabaja la fe? Por escuchar de la palabra. Escuchar. O sea, yo no leo la Biblia y yo no leo la Escritura, ¿cómo Dios me va a hablar también a mí? ¿Cómo yo voy a entender lo que el Señor me está hablando? Porque Dios me va a hablar a través de su palabra, porque sé que la profecía dice que es la palabra de Dios. Entonces su palabra es profética y es la palabra que yo tengo que alimentarme para poder profetizar. Por eso dice, cuando uno profetiza, todo tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Dios tiene que respaldar su palabra. Escuchaba a este pastor diciendo que por qué muchas personas, por ejemplo, son charlatanes, personas que juegan con Dios, que no tienen seriedad y usan la palabra de Dios y Dios cumple cosas que tal vez dijeron. Y él dijo una cosa, Dios va a cumplir su palabra. Y si tú usas la palabra de Dios, porque Él no se puede negar a Él mismo. Y si tú usas, entonces la gente piensa que porque tú lo usaste, Dios me usó y yo soy el mero mero. No. Muchas veces Dios lo hace por misericordia de aquel y porque es su palabra que Él tiene que respaldar. Porque dice en Jeremías que Él vela por su palabra. Y si Él la vela, porque la ve. Claro. Y Él va a cumplir lo que Él a nosotros nos ha prometido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las personas caen en esta situación de engrandecimiento y de ego cuando no ha habido una preparación. No solamente en la parte ¿sabe? De profecía, ¿sabe? De la enseñanza del ministerio profético, sino como persona. Sino como persona. Por eso entiendo muchas veces por qué el Señor nos basó en tanto desierto. Porque al final nosotros tenemos que sentirnos. Casi se te convierte en eterno. Sí, sentirnos que nosotros no somos nada. Y realmente no lo somos, porque muchas veces dice que nadie se crea más que el otro. ¿Cierto? ¿Me entiendes? Porque aunque no lo digamos, nosotros muchas veces nos creemos más porque Dios tal vez nos usa más. No. Dios nos usa porque muchas veces necesita bendecir a aquel que está en necesidad. No porque tú eres el mero mero y porque también tú has sido obediente, así, tú sabes, has luchado. Pero el engrandecerte muchas veces es caer en la mentira de Satanás. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Claro, porque es lo que él trata de distorsionar el don. Así es. Entonces tú tienes que tener cuidado. ¿En qué cuidado? Cuidar tu corazón. Por eso Dios dice, cuida tu corazón, que de él mana la vida. Cuídalo, porque si tú cuidas tu corazón, yo voy a poder hablar y tú me vas a poder escucharme. ¿Ve? Por eso dice en Isaías 57, dice que el Señor me dio, dice, lengua de discípulo para levantar a aquel que está fatigado, dice, y para escuchar, dice, la voz de Dios. Entonces el discípulo tiene que pasar una preparación para ser adiestrado a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Samuel escuchó la voz del Señor? Porque a él lo estaban adiestrando para escuchar la voz de Dios. Ya Dios lo había cogido. Sí, pero están adiestrando. Hasta que imagínate que Elí, sus hijos desobedientes, y Samuel, que no era su hijo obediente, le salió más obediente el discípulo que el hijo. Entonces te das cuenta que la palabra de Dios se va a cumplir. La gente crea o no en la profecía, su palabra no se va a retractar. Yo leía, ¿sabe? En Jeremías, y dice que el Señor le dio una promesa a David, que alguien iba a reinar a causa de que él le prometió a Abraham. Entonces, si Dios le promete algo a alguien, es una profecía porque te lo prometió. Claro. Pero Abraham fue su amigo. Él se convirtió en el amigo de Dios. Entonces, Dios va a cumplir la profecía cuando también tú trabajas en pos de ella, como hablábamos. Bueno, es que la verdad que la comunicación que Dios tenía con Abraham era de profecía. Sí. Porque Dios le hablaba a Abraham, mandaba a los ángeles y Dios le hablaba. Realmente, si tú miras en Génesis, la formación de Abraham fue directamente de parte de Dios. Uh-huh. Inclusive Dios empieza a decirle, creo que está en Génesis 12, cuando le dice que salga de su tierra, de su parentela, ahí le está dando una profecía. Porque le está diciendo, yo te daré una tierra que tú no conoces. Así mismo y toda la formación de Abraham fue de esa forma. Porque en Hechos capítulo 2, verso 17, que lo hemos leído hasta la saciedad, en Hechos 2:17, que es una promesa vigente todavía para la iglesia, dice acá, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Uh-huh. Ya nosotros hemos hablado que el espíritu, dentro de los dones del espíritu está la profecía. Así es. Y más abajito nos habla que cada cual la usa según a la porción que le fue dada. Así es. Y dice acá, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
y vuestros jóvenes verán visiones, que es profecía, solamente que distinta, y vuestros ancianos soñarán sueño, que es profecía también, y aún sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Pero todo nos lleva a un mínimo común, que es la profecía, y eso nos habla de que Dios quiere hablar, pero no hay quien quiere escuchar. Así es. Porque si yo digo, bueno, pero ¿y si yo no lo puedo decir? ¿Y si yo no me puedo usar? Y empezamos todas esas dudas. Y la Biblia dice en Santiago que no podemos dudar porque entonces no recibiremos nada de parte de Dios. Eso está bien, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como usted dice ahí, sí, ¿qué es lo que nos hace dudar a nosotros? El no estar constante en la palabra de Dios. Por eso viene la duda muchas veces. Porque nosotros miramos muchas veces que cuando nosotros nos apartamos de la palabra, aunque pensemos que nos apartamos de la palabra, claro, dejamos, entra la duda, entra el temor. Entonces, esto es una batalla constante, donde nosotros tenemos que estar todos los días trabajando en pro de ser esa persona de fe para que tú también administres la profecía, porque la profecía va a hacer que tu generación sea bendecida. Es verdad. Porque miramos también a Isaac, no bendijo a Jacob. ¿Eso no es una profecía? Sí. Le profetizó. No solamente pues así dice el Señor, que es una profecía. Él, al bendecirlo, le dio una profecía. Y te das cuenta ahí de que el Señor viene respaldando a Abraham, respaldó a Isaac y respalda a Jacob. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron en la línea que Dios les mandó a hacer. Entonces, cuando Dios habla, uno también tiene que empezar a discernir, no solamente a tomar la palabra a la ligera. Creo que empezar a discernir. Yo estaba escuchando una profecía que Rebequita dio una vez con los jóvenes cuando nos reunimos, que fue una noche de oración. Y yo me puse a escuchar hace poquito la profecía, hace 2 años. Y lo que la profecía decía es lo que pasó ahora. Porque el Señor viene a probar y viene a remecer. Y al final Dios te dice, sí, pero yo estoy trabajando contigo, pero esa parte muchas veces la anulamos. Y nos desanimamos y nos salimos del propósito de Dios, pero realmente no nos mantenemos firmes en la palabra que el Señor me dio. Si a mí, por ejemplo, Dios me dio una palabra, yo me tengo que afirmar y profetizarla y decirla. Por ejemplo, cuando yo intercedo con las personas, le digo, profeticen todos los días. ¿Qué voy a profetizar? Lo que dice la palabra, porque dice que la palabra es la profecía más segura. Amén. Entonces tengo que profetizar lo que dice el Señor Jesús, y así usted va a ver que va a empezar a crecer en fe. Y va a empezar a profetizar cuando usted ni siquiera se va a dar cuenta que está profetizando. ¿A qué hora profeticé? Me pasó también con un hermano, una vez estamos orando con el grupo de los jóvenes y empezamos a orar. Y yo me puse a orar por estos hermanos. Y de repente, honestamente, no iba a profetizar. Y el Señor le empezó a dar una palabra al hermano. Mas no sabía que el hermano necesitaba una palabra de parte de Dios. Que hasta después me dice, yo necesitaba una parte que Dios me hablara. Pero él no estaba preocupado en ese momento por él, sino por los jóvenes. Y te das cuenta de que cuando Dios quiere hablar, Dios va a hacer lo que sea, con quien sea y como sea, mientras tú estés trabajando en su propósito. Porque ¿de qué sirve que yo te profetice y no hagas nada para Dios? ¿En qué se va a glorificar Dios? Abortas la palabra que Dios te da. Abortas la palabra del Señor. Entonces, cuando ustedes le profeticen, hermanos y hermanas que nos ven por aquí, tienen que escribirlo, escríbanlo, grábenlo. Y ustedes también tienen que ver si la profecía va acorde con lo que dice la Escritura. Tiene que ir, porque Dios no se va a contradecir cuando habla. Eso es verdad. Cuando Dios habla, Dios tiene que decir conforme lo que está en la voluntad de Él. Por esa razón, no tenemos que estar leyendo la palabra para cuando alguien te profetice, tú sepas lo que te está diciendo. Porque muchas veces la gente se cree cosas que no dice ni en la Biblia. Y son antibíblicas, ya ha pasado. Sí, es verdad. A mí me han profetizado cosas que digo yo, pero esta persona está como fuera. Pero uno no va a ser como dice la palabra, ¿sabe? No es un rema, no es un rema. No es grosero ni avergonzarlo, pero usted sabe que te está fuera del espíritu. Pero yo me voy a herir por eso, no me voy a herir porque entiendo que esta persona se equivocó y está. Bueno, tú tienes esa paciencia de que si alguien se equivoca, ok, tú le das esa compasión, se equivocó, ok. Yo no puedo. No puedo, porque yo considero que eso es una de las cosas más delicadas que uno debe de tener, creo que temor, porque la Biblia dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Imagínate decir algo que Dios nunca dijo, o ni por cerca lo dijo. Y a veces lo que tú dices es verdad. A veces pasa que te profetizan y tú oyes totalmente distinto. Y uno dice, pero eso no fue lo que el Señor me dijo. Y uno dice, y tú lo cuentas la profecía, y el Señor me dijo esto y esto y esto, y tal vez no es lo que el Señor te dijo. ¿O no es así? No tienes que grabarla.
para tú escribirla detalladamente, qué fue lo que el Señor me dijo y qué condición el Señor me está a mí poniendo para yo cumplir esta profecía. Hay muchas veces que Dios me ha dicho, sé fiel, que Dios me está mostrando que tal vez un tiempo mío no voy a ser fiel, pero que me tengo que mantener fiel para que yo pueda llegar a alcanzar la palabra que Él me dio. Entonces, esa parte nadie la quiere hablar muchas veces, pero sí tenemos que tomar con seriedad la palabra de Dios, porque Dios no es un juego. Es cierto. Dios no es un juego, y cuando Dios habla y si alguien se equivocó, pues tiene misericordia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Ten misericordia, pero no dejes que eso te hiere tu fe, porque quien te salvó a ti fue Jesús. Quien te salvó a ti fue Cristo. Y va a haber en este caminar cosas así. Sé que cosas... No se desanimen, pero tampoco sigan profetizando algo que Dios no les dice. Esa parte yo la entiendo, pero también las personas que tal vez son bebés en el Señor, las personas que están aprendiendo, o sabes. Pero fíjate que yo no creo tanto que los bebés en el Señor se hieran tanto como la gente grande. Los que se dicen ser maduros y tienen años en el ministerio son los que más se hieren. Son los que más se hieren cuando deberían de tener mayor comprensión. A veces el baby en el Señor está en el auge del amor con el Señor y bueno, te equivocaste, don't worry. El Señor me dice que te perdone. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Y muchas veces pasa que los que más se hieren y los que más se enojan son los que más tiempo llevan en el ministerio o son los que más tiempo Dios los ha usado. Yo creo que llegaron al punto de la perfección. Y también le voy a decir una cosa, pastora. También tenemos que entender que en este mundo que nos movemos hay un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual siempre va a haber alguien que va a querer dañar tu fe. También tenemos que ver eso. No, claro, eso estamos claros. Porque si en la Biblia está escrito que había una mujer que era pitonisa y que profetizaba prácticamente que estos hombres eran de Dios y era verdad lo que decía, pero algo a Pablo le estaba inquietando. Entonces, el Espíritu dice que es el mismo. Tiene que dar testimonio que esa palabra viene de Dios, aunque esté diciendo algo que es de Dios. ¿O no es así? O Satanás cuando llevó al Señor Jesús al desierto, que se encontró con él y con él en la conversación, ¿qué fue lo que le dijo? ¿No fue palabra de Dios que le dijo Satanás? Sí. Pero el Señor supo contrarrestar, porque él sabía que de lo que sale de la boca él es mentira. Entonces uno tiene que discernir qué es de Dios, qué es del diablo y qué es del alma. También pasa de que tienes que ver que hay tiempos para la palabra que se cumpla. La gente cuando Dios le profetiza por Y, por X, por B, lo quieren inmediatamente. Y hay cosas que no suceden así. Así mismo es. Salvo el caso, digo de mi propia experiencia, que es lo que ocurrió conmigo, pero yo creo que era porque no había, ahí era como con los carros del faraón. Salvo el caso el mío, que yo te puedo decir que Dios conmigo actuó cada día como macrowave. Yo tenía una necesidad el día anterior, al día siguiente Dios me abrió una puerta, tenía una necesidad el día anterior, al día siguiente Dios me abrió una puerta. Pero no toda mi vida cristiana ha sido así. Los míos han sido, creo que de A a Z, han sido esperas largas, medianas a corta. Entonces la profecía tiene un tiempo donde sembrar en el corazón de la persona, que la persona la cultive, la persona la germine, la riegue, la crea, la profetice, la repita, vea los tiempos hasta que florezca. Mire, ¿sabe una cosa que aquí me profetizó? Algo que realmente me llamó la atención cuando me habló, porque me dijo, a ti te han profetizado muchas cosas y tú piensas que tú lo vas a hacer todo. ¿Y nos ha pasado así o no? Cuando Dios te profetiza que piensas que tú lo vas a hacer todo. Dice, pero tú no lo vas a hacer todo. Tu generación va a hacer muchas cosas que el Señor te ha dicho a ti, no tú. ¿No fue Dios le dio una promesa a Abraham? Sí. ¿Y quiénes siguieron esa promesa de Abraham? ¿No la siguió Isaac? ¿No la siguió Jacob? Y vemos todavía que el Señor saca a una tierra, a un pueblo de esclavitud a causa de una promesa de Abraham. Entonces hay cosas en la vida que Dios te va a profetizar y posiblemente no es el tiempo que tú lo vas a vivir, pero tu generación lo va a hacer. Entonces por eso tenemos que preparar nuestra generación, porque ellos son los que van a cargar la palabra que el Señor te dio a ti, porque lo miramos con esta generación de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ahí te das cuenta, tienes que por eso leer la palabra, cómo Dios habla, en qué tiempo Dios está hablando, qué es lo que me está diciendo, qué me quiere decir con esto. Porque yo me pregunto, igual cuando leo la Escritura, ¿por qué el Señor dijo esto? ¿En qué términos lo dijo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Y lo que pasa es que las personas, como usted dice, muchas veces no quieren prepararse. ¿No quieren? Y todos lo quieren rápido. Dame la palabra y sigo. No, eso no es así. Esto no es como que tú comes la comida y ya no. Esto es que tienes que trabajar lo que te está poniéndote en tus manos. Dice en 1 Corintios, dice 14,
Vamos a 14:1, pero vamos aquí al 31. Dice, porque todos podéis profetizar, dice, uno por uno, dice, ¿verdad? Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan. O sea, cuando tú profetizas, la gente está aprendiendo. Y todos, dice, sean exhortados. O sea, no exhortado no es regañado, es ser alentado. Eso es lo que dice en inglés, dice que es infundir un aliento, es alentado, dice, exhortado. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces la profecía tiene un orden. Entonces, si tú no estás en este ordenamiento que dice aquí, que todos pueden profetizar, pero los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no tiene una palabra para confundirte. Entonces, ¿qué pasa cuando sino alguien... un Dios de paz, como en todas las iglesias Entonces, de los santos. ¿qué pasa cuando alguien te da una profecía? Vamos a decir esto para los hermanos que están afuera. Ajá. Si alguien le da una profecía a alguien y la persona se siente confusa, ¿qué es la recomendación que se da? Que tiene que discernir la profecía. Ok, pero si está pero ahí dice que no es un Dios de confusión. Sí, o sea, pero si está confundida, pues tiene que, ¿qué es lo que la confunde? Porque puede ser que una palabra que la persona le dijo la confundió. Es como le dije, puede ser que lo que dijo la persona está bien, pero una palabra que dijo, porque le entendió mal, la regó la profecía. Es verdad, pasa. ¿Pasa por qué? Porque no saben administrar el don y no saben las palabras muchas veces, cómo hablarla. Porque yo he tenido personas que me han dicho, hermana Cristian, no me salía la palabra. La podía ver como una visión o la palabra, lo que el Señor me decía, pero no sabía cómo explicarla. Ha pasado eso. Y a veces las personas, como ya están ahí en esa situación, a veces dicen una palabra que no es. ¿Ves? Y por eso, no digan una palabra que no es. Y es ahí donde tú tienes que... Por eso tienen que leer la Biblia. Por eso uno tiene que tener una persona que te esté mentoreando también en la profecía. Te equivocaste aquí. Ni modo. Pero si tú le dices eso, la gente se pone brava. Te equivocaste. No, pues entonces ya no voy a volver a profetizar. Entonces no, imagínese ya, no sé cuánto. ¿Me entiendes? My God. Entonces eso es parte de uno crecer. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. Yo creo que cualquier pero persona... Pero también tiene que aprender a que van a pasar por eso. Yo creo que cualquier persona que quiere ser profeta debe de ir a la cruz. Eso es verdad. Debe ir a la cruz porque vas a cargar un ministerio que es odiado. Porque cada vez que Dios habla, trae conmoción al lugar que llega. Así es. Pastora. Cuando a mí me profetizaron aquella palabra, yo vine de California toda aterrada. Y yo vine, Dios mío, ¿y cuándo me va a pasar el golpe? ¿Cuándo me va a pasar el golpe? ¿Cuándo me va a pasar la factura? Y llegó el tiempo, ¿me entiendes? Entonces yo ya sé que cuando Dios me habla, yo ya como que sé cuando Dios me habla y tengo que como que pararle atención, porque no es que Dios me está como cuando el padre llama al hijo, no, a ver, y a ver, no, es cuando, no, oye, la forma como te lo está diciendo, pon atención porque Dios ya te viene repitiendo las mismas cosas. Así mismo es. Por esa razón, mire, un ejemplo, Elías no se escondió en la cueva y ahí Dios lo fue a buscar y lo sacó. Porque cuando tú tienes una comisión de profeta, Dios va a hacer todo lo que sea para que tú cumplas lo que el Señor te mandó a hacer. Dios lo sacó, porque él tenía que ir al monte Oreb, tenía que ir a buscar la presencia de Dios, porque él estaba aterrado y se metió ahí, perdió casi la esperanza, la vida y quería morirse. ¿Ves? Quería suicidarse. Pero sin embargo, Dios quería llevarlo a ese lugar, al monte, porque iba al monte Oreb. ¿Ves? Donde iba a buscar a Dios. Entonces el profeta tiene que tener una persona que tiene que buscar a Dios. Porque si no, como Dios, ¿cómo tú sabes que está hablando? Porque dice que el discípulo escucha la voz de Dios. Entonces, también un profeta es un discípulo porque escucha la voz de Dios, porque se ha dejado entrenar por el Señor, se ha dejado trabajar. Mira, yo te voy a proponer algo. ¿Qué te parece si para el próximo lunes hablamos acerca de los peligros? Ajá, de los profetas. Sí, y hablamos de los síndromes que existen. Sí, porque nosotros tenemos que hablar estas cosas porque si es un tiempo donde la iglesia va a presenciar la lluvia de la profecía, también tienes que entender que tú le estás dando la síntesis o la tesis. Tenemos que darle la antitesis para que saquen la verdad. Amén. Yo creo que si nosotros sacamos un tema acerca de los peligros de la profecía o del profeta, yo creo que debemos de tomar responsabilidad. Porque el Señor siempre decía, cuidado que nosotros
entre levadura, porque el pan es leudado. Creo que si hablamos de ese tema va a ser muy controversial, y hablemos de algunos ejemplos que nos han es verdad que nos han sucedido. Hay personas que te tiemblan cuando le profetizan, pero tú no puedes tener No, yo creo que si en este tiempo existiera Samuel, ay papá, yo creo que nosotros, ay, Samuel más te bajaba, todo decía que sí, todo el mundo decía que Dios tiene para decirnos, que ahora porque Samuel, no, ahora por eso es que el Deuteronomio decía que el profeta que profetice y no se cumpla, no tengáis temor de él, dice. por eso cuando miraban a Samuel, el Israel temblaba. Así es. El único que no temblaba era Saúl, pero bueno. Hermanos amados, queremos darle gracias a todos ustedes por este tema. Este tema tiene mucho tela que cortar. Así es. Así que yo creo que la otra semana, Cristian, sería bueno que nosotros habláramos acerca de los peligros de los profetas y de los síndromes que existen. Porque hay un síndrome bendito, es que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y estás tomando decisiones que van al precipicio. Así es. Por ejemplo, para cambiar de iglesia, Señor, esto es un ejemplo. Señor, revélame si no es tu voluntad, pero estás trabajando todo a favor para que no sea la voluntad de Dios. Estás trabajando para que se vea que no es la voluntad. Así es. Hay gente que arranca la profecía del pelo para que se cumpla. Y yo creo que también uno de los peligros es que si alguna decisión que yo estoy tomando y no quiero ser valiente y decir, sabes que yo quiero esto, me gusta esto, siempre tomamos a Dios como un escudo y lo utilizamos como para nuestro propio beneficio, vamos a decir, personal. Y creo que eso es uno de los peligros que se ha visto en este tiempo. No, pero Dios me dijo que me vaya a las naciones, pero Dios me dijo esto, pero Dios me dijo lo otro. Y claro, cuando te dicen el Dios me dijo, ninguna persona se va a anteponer ante alguien si Dios te lo dijo. Es que pienso que al final Dios cumple su palabra. Mira, cuando yo me convertí a Cristo, fue en la ¿cómo se llama? UNEX. No. ¿Cómo se llama? Hombre de negocio. ¿Cómo se llama? Hombre de negocio. La fraternidad hombre de negocio. Y me recuerdo cuando yo fui ahí, tenía 40 días de haberme convertido al Señor. Sí. Y yo fui bautizada en el Espíritu Santo esa vez. Era un baby. Y me recuerdo que un hombre de los que estaban ahí preparando todo el evento, me invitó a sentarme con todos los pastores y todas las cosas esas. Y el hombre me dijo a mí estas palabras. Yo estaba aprendiendo. Me dijo el hombre, tú te sentarás con muchos pastores y ministros de Dios. Y Dios te va a levantar y Dios te va a usar y vaya a las naciones. Y una primera cosa el hombre. Y mis papás no eran ni pastores en ese tiempo. Nada que ver. Mi papá ni siquiera estaba en la obra de ONA, estaban en ese ministerio de la fraternidad. Te agarró el don de la electricidad. Sí, me dio la electricidad. Y decía, había una luz, la luz. Y te das cuenta que cuando yo me recuerdo que yo fui la primera vez a California y me senté con todos los pastores, vino la palabra que ese hombre me dio hace ya 20 y pico de años atrás, que me dijo que yo me iba a sentar con pastores y ministros, y en aquel tiempo mis padres eran pastores. Entonces, el mantenerte firme en la enseñanza, mantenerte firme en la fe, va a llevar a que la profecía se cumpla en tu vida. Porque de que me convertí a Cristo, aquí estoy, no me he salido ni para un recreo, ¿ves? Y eso bueno, ahora sí, con esta pandemia tampoco puede ser tan injusta con Dios. No, pero lo que sea, que no me salió los caminos del Señor. No, eso no. Que no me salen los caminos de Dios. Ya yo decía de vacaciones. No, que no me salen los caminos del Señor. Y eso, sí, eso es visto, ¿me entiendes? La mano de Dios. Y eso, mamita, que el Señor ha permitido que te revuelquen una y otra vez. Esa es la pelea entre Holyfield y Mike Tyson. Sí. Pregunta. Tiene que respaldar a la palabra. Es lo que dice, que tenemos que discernirla. Y la palabra de Dios no se va a contradecir. Todo lo que la persona le profetiza tiene que estar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque dice que la profecía es más segura y este es nuestro manual que nos va a guiar para que nadie nos desvíe de lo que el Señor quiere decir. Amén. También decía, creo que estaba en Deuteronomio 28, déjame buscarlo porque eso fue la vez pasada que lo estudiamos, donde dice... ¿te acuerdas cuando le dijo el profeta? Que dice, si este profeta habla y lo que ha hablado no se cumple,
tal profeta, Dios no ha hablado. No ha hablado. Entonces, ¿cómo tú sabes que una profecía es de Dios cuando se cumple? Así. Amén. Si no se cumple, nunca fue de Dios. Así es. Así de sencillo. No se complique su vida. Y no tenga temor de decir a la persona lo que tú me dijiste no era de Dios porque no se cumplió. Así es. ¿Cómo saber? La pregunta es ¿cómo saber que una profecía es de Dios? Cristian habló acerca de discernirla. Discernirla y que tienes que sopesarla con la palabra. Déjeme ver, a ver, si buscas ese verso que yo lo dije la vez pasada, donde habla, ¿te acuerdas en Deuteronomio que el Señor le dice que tal profecía que no se cumpla es que Dios no ha hablado? Y demanda ahí, no tengas temor de este hombre, dice, o no tengas temor de él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que entender que si una profecía se cumple, esa era de Dios. La que no, no. Ahora, nosotros queremos saber qué es de Dios. Bueno, disciérnela, estúdiala, no la creas en primera instancia. No, pero tengo que, miren, yo soy de esa persona que yo la escucho, no la estoy abortando, la estoy escuchando. Es mi derecho de poder discernirla, ponerla en el embudo de la palabra y que el Señor me hable. Si esta profecía de Dios, obviamente en su tiempo se ha de cumplir. Déjame decirte que de todas las profecías que me dieron en California, la que se cumplió fue la mala. La de la prueba. Y no de la prueba. Dígame. Deuteronomio 18:22. El profeta dice la profecía. ¿Tiene que interpretarla? No. El profeta da la palabra. La que tiene, no, él es el mensajero. El mensajero. No eso que le agarran a ustedes, que espérese profeta, interpréteme. No somos interpretadores de la profecía porque a nosotros nos mandaron a dar un mensaje. Y más nada, nosotros damos el mensaje y nosotros somos el cartero, como decía un pastor, y arréglese usted con el que mandó el mensaje. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Dice acá, con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Y es lo que pasa a mucha gente que usa la palabra para manipular a la gente. Porque eso lo hemos visto. Hemos visto eso, vaya, en cantidad de veces. Y tú no puedes manipular la palabra de Dios. Ahora eso lo hemos visto como se ven las máscaras el día de hoy. Tú no puedes manipular porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y al final de las cosas es por eso también que el Señor dice. ¿Por qué? Porque la gente la manipula, la tuerce a la conveniencia de ella. Y déjeme decirle que que eso es uno de los peligros que vamos a hablar. Hay profetas que han sido certeros en algunas ocasiones y les agarra la amenazadera. La amenazadera. Pero aquí dice la Biblia que si una cosa no acontece, Dios no ha hablado. Con arrogancia le ha hablado el profeta. Tal hombre no debes de tener temor. Así es. Así que no se deja amedrentar por alguien que profetiza y no se cumpla. No es una profecía del Señor. Amén. Una pregunta. Cuando la profecía que le dieron a uno y los profetas eran falsos, mentirosos, Judas, entonces la desecho esa profecía. Bueno, yo creo que la palabra no tiene nada que ver con el vaso. Así es. Aunque muchas de esas profecías yo las borré. decía el Bishop B. Hallman. No me quedaron ni en la memoria. Tú sabes que yo tengo problemas de memoria. Le preguntaron a él que si una persona muchas veces estaba en pecado, ya sea un líder, un pastor, y profetizaba, ¿verdad?, en el nombre del Señor, y se cumplía la profecía, ¿qué pasaba? Y él dijo que Dios tiene que respaldar su palabra. Y también pasa eso, que Dios la respalda. ¿Me entiende? La palabra, aunque la persona esté mal. Sí, que la palabra no tiene la responsabilidad. Cuando Dios habla, la palabra no tiene la culpa Dios del habla, vaso. pero cuando Dios no habló, no habló. El vaso tiene la culpa de él mismo. Ay, Señor. Ok, Cristian Sadi Flores, ¿qué quiere? Un poquito más, Pastora Gabriela. Ay, no veo. Pastora Gabriela, solo la carne se irrita y se enoja. Y son bebé en Cristo. No importa cuántos años lleven, solo les gusta la leche. Bendiciones desde Chile para ahora en Miami. No entendí mucho. Oh. Sí, acuérdense una cosa. Nosotros tenemos que prestar atención a la profecía porque es un mensaje de parte de Dios. Dios ha dicho que Él quiere hablar. Amén. Y este es el tiempo para Dios hablar. El problema está en que debemos de ver lo que está a favor y lo que está en contra.
Así mismo. Siempre he dicho que esos vientos de doctrinas traen colisión cuando uno las está escuchando. Eso Así es como es. cuando estamos escuchando por allá, estoy escuchándome a mí. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que entender que ese es un problema que va a pasar. Pero siempre tengan en cuenta lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Si esta palabra que se dice de parte de Dios no se cumple, tal profeta no ha hablado de Dios, sino de su arrogancia. Así es. ¿Qué dice? No tendrás temor de él. ¿Se ha tomado a la ligera el ministerio de la profecía? Claro que sí. Sí. Yo creo que se ha desvalorizado. La gente piensa que profetizar es solamente decir, así dice el Señor. Así es. Yo creo que se les olvidó que la profecía es la intención que Dios quiere hablar. Dios quiere dar un mensaje como cuando el Señor le dijo a los de Apocalipsis, a cada La iglesia. pastor de la iglesia. Le dijo, mira, corrige esto y yo te daré esto, al vencedor le daré esto, pero mira, yo tengo estas pocas cosas contra ti. Creo que cuando vemos la condición de Dios con el mensajero, lo importante era el mensaje, que se diera el mensaje correcto, correspondiente para que trajeran los cambios al propósito de Dios. Inclusive vemos a Jeremías que un día ya bravo, el Jeremías todo irritado le dijo, Señor, destrúyelos a todos. Y después se arrepintió y dijo, Señor, ten misericordia de ellos. Así es. ¿Me entiendes? Así mismo es. Pero como el Señor le dijo, yo creo que el Señor ya lo estaba preparando a Jeremías mentalmente porque él iba a pasar por un sinnúmero de desilusiones con su mismo pueblo. Así Y es. le dijo, donde yo te mande irás y lo que yo te mande dirás. Y eso es lo que también el profeta tiene que tener un carácter. Sí, Porque, definitivamente. porque el carácter es el que también te va a mantener a ser constante, perseverante y responsable con el mandato que Dios te dio, que es llevar su palabra. Creo que muchas veces cuando Dios tiene, por eso es que Dios tiene que formarnos un carácter. Dios se lo formó un carácter a Moisés. Cuando Dios te demanda dar un mensaje, tú eres un mensajero, Dios te va a formar. Y es una cosa que nadie puede abolir y negarla. Porque lo que Dios empieza, Él lo va a perfeccionar. Pero también tiene que ver mucho lo que uno quiere también poner de su parte. No todo se lo puede dejar a Dios uno. También Dios nos ha dado responsabilidades a nosotros. Sí. Nos ha dado también a nosotros un libre albedrío. Sí. Y nos ha dado una voluntad para que nadie diga, me manipularon, me tornaron, me jalaron. Usted tiene una mente, usted tiene responsabilidades con Dios. Y si usted siente en su corazón de que usted ha sido llamado para ser un profeta o tiene ese sentir, porque sí hay que anhelar el don de Sí, profecía. ahí dice, de todos Uno- los dones anhele el mayor de profecía. Uno tiene que prepararse para evitar los errores que se han cometido en todo este tiempo. Así que la profecía todavía está vigente, amén. Amén. Bueno, quiero darle gracias a la hermana Cristian que nos trajo este tema acerca de la profecía. El próximo lunes será los peligros del profeta bandido, ¿no? Amén. Perdón, de los profetas, amén. Para que nosotros nos podamos cuidar de esos peligros. Eso es como cuando uno recomienda al hijo cuando va a la universidad, cuando Así va es. a un nuevo trabajo, uno le da recomendaciones de los peligros que se pueden presentar, o cuando da su primera salida ya solito, sin el Así papá es. y la mamá, con sus amigos, siempre le das las recomendaciones, que nadie te dé una bebida ajena, Coca-Cola obviamente, Ajá. etcétera. Uno siempre da recomendaciones y yo creo que el Señor también nos da recomendaciones Así a es. nosotros. Amén. Amén. Bueno, hermana Cristian, muchas gracias. Siempre estás dispuesta a ayudarnos los días lunes. A ver qué día yo entonces me tomo vacaciones. Bueno, queremos invitarlo a devocional en Radio Más que Vencedores. Acuérdense que es a las 7 de la noche y en vivo es a las 10 de la mañana. Tenemos ODM Kids con nuestra hermana Marta, ODM Yuami, la hermana Cristian. Ok, este domingo hablé con los muchachos, vamos a tener otra vez servicio. Porque estas 2 semanas ya viene el 24. Ya se va a ir el y 31, sí. 2020. Entonces, Wow. como yo lo hago ¿Y seguimos en pandemia? Como yo casi lo hago cada otra semana, una semana por medio, quedamos que esta semana nos vamos a reunir por última vez ya en el año y vamos a compartir de todas las cosas, las vivencias que ellos han vivido durante esta pandemia y también los que han hecho su scrapbook, qué es lo que el Señor les ha respondido, qué no les ha respondido. Estuvo muy bonita la clase ayer, pensé que me iba a durar 1 hora, nos demoramos 2 horas. Creo que fue un tiempo también donde ellos hablaron y Mira, pero vos te estás súper volviendo como muy pastorante. 2 horas. bien. Pues la pasaron bien, por lo menos, ¿sabes? Pasamos un tiempo muy bueno con ellos. Así que los invito este domingo a las 8 p.m. por medio del Zoom Meeting. ¿Qué opinan de las profecías que dan en los live? Bueno, yo creo que la circunstancia en la que estamos viviendo muchas veces nos está como empujando pues a dar palabra de Dios. Es lo Así mismo cuando damos una prédica
hay cosas que en la prédica no están en nuestros apuntes y Dios nos da la revelación y lo decimos. También yo creo que el momento ha ido cambiando todo y tenemos que entender que la palabra es palabra. El que la cree, el que la vive, bueno, se le va a cumplir. Amén. No puedo decir que en este momento que no sea de Dios, porque el punto en el que estamos es como a la situación que vivimos es necesario. Porque acuérdense, los profetas tienen que salir de las cuevas. Así es. ¿Cómo y dónde? No lo dice, pero tienen que salir. Inclusive el Señor, lo que tú dijiste, el Señor llamó a Elías que saliera de ese enebro. Así es. Y fuera al monte. Entonces yo creo que en este tiempo Dios está tratando de sacar a todos sus oráculos de esos encierros que están y poderle llevar el mensaje a las personas. Amén. Amén. Bueno, tenemos intercesión hoy. Te toca a ti, le toca a la hermana Cristian. Y Jesús no se cansa de enseñar con nuestro hermano Emilio los miércoles. Unidos la llave, vamos a tener el próximo lunes acerca del tema del peligro de los profetas. Servicio Amén. Este jueves, acuérdense que este jueves va a ser jueves de profecía, así que por favor, el que tenga una petición me la manda, por favor. Si no tenemos suficientes peticiones, entonces vamos a tener solamente un tiempo de profecía y vamos a tener la prédica. Amén. Así que bueno. Así que nos despedimos. Cristian, ¿tú quieres orar? Vamos a orar. Hazme el favor, porque como decía el colombiano, hazme el favor. Okay. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta hora que nos ha permitido en hablar un poco, Padre amado, de lo que es la profecía, mi Dios. Es un tema bien extenso, mi Dios, pero sabemos que tú estás interesado en este tiempo, Padre, de expresar tu deseo, mi Dios, en tu corazón hacia tu iglesia, mi Dios. Y te pedimos, Padre amado, que así como muchos tal vez han sido heridos, Padre amado, por la profecía, por una profecía falsa, tú, Padre, trabajes sus corazones para que ellos vuelvan a creer, mi Dios, para que tengan fe, porque sabemos que la profecía no es algo de los hombres, sino proviene de ti, mi Dios. Y te pedimos, Padre amado, que tú, Señor, seas bendiciendo a este pueblo. Amén. Bendícelos con tu presencia, así bendícelos con Señor. La palabra tuya, mi Dios. Que ellos sean los próximos profetas en sus países. Amén, los próximos oráculos, Padre, los próximos trompetas, mi Dios, que sean usadas para la gloria tuya, mi Dios. Amén, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Así que bueno, amados hermanos, queremos darle gracias. Hemos terminado el día de hoy, gracias a Dios, con la misericordia. Descansen y acuérdense que los esperamos a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. La hermana va a interceder. Si usted tiene una petición, cualquiera que sea, mándesela a Iglesia Obra de Miami o a la página de la Intercesión y Obra de Miami. Amén. 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 Así que Dios me lo bendiga y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Nos vemos.